Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 14, versículos del 22 al 36. En aquel tiempo, inmediatamente después de la multiplicación de los panes, Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca y se dirigieran a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Después de despedirla, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba él solo allí. Entretanto, la barca iba ya muy lejos de la costa, y las olas la sacudían, porque el viento era contrario. A la madrugada, Jesús fue hacia ellos, caminando sobre el agua. Los discípulos, al verlo andar sobre el agua, se espantaron y decían: «¡Es un fantasma!», y daban gritos de terror. Pero Jesús les dijo enseguida: «Tranquilícense y no teman, soy yo». Entonces le dijo Pedro: «Señor, si eres tú, mándame ir a ti caminando sobre el agua». Jesús le contestó: «Ven». Pedro bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua hacia Jesús. Pero al sentir la fuerza del viento, le entró miedo, comenzó a hundirse y gritó: «¡Sálvame, Señor!». Inmediatamente Jesús le tendió la mano, lo sostuvo y le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en la barca se postraron ante Jesús diciendo: «Verdaderamente tú eres el Hijo de Dios». Terminada la travesía, llegaron a Genesaret. Apenas lo reconocieron los habitantes de aquel lugar, pregonaron la noticia por toda la región y le trajeron a todos los enfermos. Le pedían que los dejara tocar siquiera el borde de su manto, y cuantos lo tocaron quedaron curados. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Recordemos que en el Evangelio de ayer Jesús había manifestado su poder curando gran cantidad de enfermos y multiplicando de manera extraordinaria 5 panes y 2 peces para alimentar a una multitud de personas. Dice hoy el Evangelio que después de saciar a la gente, Jesús envió a sus discípulos en la barca y subió a solas al monte a orar. Imaginemos el cansancio físico, mental y emocional de Jesús después de esa extenuante jornada. Recordemos además que ese día Jesús estaba conmovido por el brutal asesinato de su primo Juan el Bautista. ¿Qué hizo Jesús después de despachar a toda la gente y a sus discípulos? Subir al monte a orar. En evangelios anteriores hablamos sobre el significado espiritual de subir a la montaña, y esto da muestra de la sed de Jesús por estar en comunión con el Padre. Pero la jornada de milagros y enseñanzas de Jesús no había terminado. Después de instruir y hacer milagros ante la multitud, mostrando la gloria de Dios, Jesús quiso fortalecer aún más la fe de sus discípulos a través de una gran prueba de fe cuyo protagonista es el apóstol Pedro. Vamos a reflexionar sobre esta prueba de fe a partir de los siguientes 3 aspectos. Primero, cuando caminamos sobre el agua. Segundo, cuando vemos la tormenta. Y tercero, cuando Jesús nos salva. Primero, cuando caminamos sobre el agua. De madrugada se le acercó Jesús andando sobre el agua. Pedro le dijo: «Señor, si eres tú, mándame a ir hacia ti, andando sobre el agua». Él le dijo: «Ven». Pedro bajó de la barca y echó a andar sobre el agua, acercándose a Jesús. La valentía de Pedro al arrojarse al turbulento mar y empezar a caminar sobre el agua se dio porque reconoció la presencia de Jesús y confió en él. Mientras Pedro tuvo su mirada y atención puesta en Jesús, pudo caminar sobre el agua. En nuestra vida ocurre lo mismo. Hay situaciones que pueden poner a tambalear nuestra barca y que pueden intentar desestabilizarnos, pero mientras nuestra mirada esté puesta en Jesús, vamos a tener la valentía de seguir adelante y superar los obstáculos. Ana y Miguel tienen 7 años de matrimonio y durante los últimos 2 años el Señor les ha bendecido su hogar con 2 preciosos hijos. Después de dar a luz a su segundo hijo, Ana se enfrentó al dilema de equilibrar su trabajo a tiempo completo con las responsabilidades de cuidar a sus 2 hijos. Aunque disfrutaba de su carrera profesional, sentía que su corazón estaba llamado a estar más presente en la vida de sus hijos durante esta etapa crucial de crecimiento. Un día, después de una larga jornada laboral,
Ana llegó a casa y se sentó en el sofá agotada, con el corazón lleno de incertidumbre. Estaba dividida entre su pasión por el trabajo y su deseo de estar más cerca de sus hijos. Sabía que la renuncia a su trabajo implicaba enfrentar desafíos financieros y temía cómo afectaría esto a su familia. En medio de su angustia, Ana recordó una cita bíblica que había sido una fuente de fortaleza para ella en el pasado. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Decidió reflexionar sobre esta enseñanza y llevar su preocupación a Dios en oración. Después de orar, Ana sintió una paz interior y una certeza de que estaba tomando la decisión correcta. Sabía que Dios la guiaría en este camino y que su mirada puesta en Jesús le permitiría caminar sobre las aguas de la incertidumbre. Al día siguiente, Ana tomó la valiente decisión de renunciar a su trabajo para dedicarse por completo a sus hijos. Los meses siguientes no fueron fáciles para Ana y su familia. Se enfrentaron a dificultades financieras y ajustes en su estilo de vida. Sin embargo, Ana no dejó que la falta de dinero o las tormentas financieras la desanimaran. Su fe en Jesús la sostenía y le motivaba a seguir adelante. Ana encontró maneras creativas de ahorrar y administrar el dinero con sabiduría. Aprendió a vivir con menos y a valorar las pequeñas cosas de la vida que antes pasaban desapercibidas. Pasaba tiempo de calidad con sus hijos, enseñándoles, jugando con ellos y compartiendo momentos de alegría y amor. Con el tiempo, las cosas comenzaron a mejorar para Ana y su familia. Descubrió una nueva fuente de satisfacción en su rol de madre y vio cómo sus hijos progresaban con su presencia y dedicación. Aunque habían dificultades, Ana nunca se sintió sola en el camino. Siempre sintió que Jesús estaba a su lado guiándola y sosteniéndola. La valentía y la fe de Ana en Jesús la llevaron a caminar sobre las aguas. Aprendió que la verdadera fortaleza viene de mantener su mirada puesta en Jesús y confiar en su guía en cada paso del camino. Segundo, cuando vemos la tormenta. Dice el Evangelio que al sentir Pedro la fuerza del viento, le entró miedo, empezó a hundirse y gritó: «Señor, sálvame». Mientras Pedro tuvo su mirada puesta en Jesús, su fe y confianza en él le permitieron caminar sobre las aguas. Pero cuando el apóstol dirigió su atención a la fuerza del viento, el miedo lo paralizó y comenzó a hundirse. En nuestras vidas ocurre lo mismo. Cuando permitimos que las situaciones adversas se roben nuestra atención, podemos empezar a sentir miedo y así perder nuestra confianza. Al pasar unos 4 años y tras su dedicación por completo a sus hijos, Ana sintió que era momento de volver a trabajar para generar recursos con los cuales poder atender mejor las necesidades propias y de su familia. Ana inició su propio negocio desde casa. De esta manera podía balancear mejor su actividad productiva y su rol de mamá. Su negocio prosperaba y Ana se sentía llena de esperanza y emoción por el futuro. Había logrado un equilibrio en su vida que antes le parecía inalcanzable y su fe en Jesús seguía siendo su guía y fortaleza. Sin embargo, como en todas las empresas, el camino no siempre es fácil. A medida que pasaba el tiempo, el mercado se volvió más competitivo y los clientes empezaron a escasear. Ana tuvo que tomar préstamos para mantener su negocio a flote y pagar las facturas, pero las cosas no mejoraron. El miedo comenzó a apoderarse de Ana mientras veía cómo su proyecto de emprendimiento se desmoronaba poco a poco. No podía dormir por las noches, preocupada por las deudas que se acumulaban y las dificultades financieras que enfrentaba. La confianza que una vez había sentido ahora se desvanecía ante la adversidad. Las deudas comenzaron a acumularse. Cada vez que miraba las cifras en rojo, sentía un nudo en el estómago y la sensación de que estaba perdiendo el control. La incertidumbre y el miedo se apoderaron de ella, y poco a poco comenzó a perder su fe en que las cosas mejorarían. Sus pensamientos se centraban únicamente en su problema. Se sintió abrumada y sola, incapaz de encontrar la luz en medio de la oscuridad. Cada vez que Ana intentaba volver a centrar su mirada en Jesús, las preocupaciones y el estrés volvían a desviarla. Sentía que estaba ahogándose en un mar de problemas, incapaz de ver una salida. Los días se volvieron una lucha constante. Ana se sentía atrapada en una tormenta emocional y financiera, incapaz de ver más allá de sus problemas. Cada paso que daba parecía llevarla más adentro del abismo, sin una forma clara de salir de allí. Se sentía frágil y vulnerable, sin la fortaleza para seguir adelante. Y tercero, cuando Jesús nos salva.
Nos indica el Evangelio que al empezar a hundirse Pedro, Jesús extendió su mano, lo agarró y dijo: ¡Qué poca fe! ¿Por qué has dudado? Y en cuanto subieron a la barca, amainó el viento. Un día, mientras se sentaba en su escritorio, Ana recordó la historia de Pedro caminando sobre las aguas y cómo su fe y confianza en Jesús lo sostenían mientras mantenía su mirada en él. Se dio cuenta de que había permitido que el miedo y las dificultades económicas le robaran la atención y que había perdido de vista el poder de su fe en Jesús. Ana cerró los ojos y oró con fervor, pidiendo a Dios que la ayudara a recuperar su confianza y a superar el miedo que la estaba paralizando. Sabía que tenía que volver a poner su mirada en Jesús y confiar en que Él la guiaría a través de esa tormenta financiera. Con el coraje renovado, Ana decidió enfrentar la situación de frente. Se acercó a los bancos para buscar soluciones y acordar planes de pago. Se comunicó con sus clientes y buscó nuevas formas de promover su negocio por Internet. No dejó que el fracaso inicial la definiera. En cambio, lo convirtió en una oportunidad para aprender y crecer. A medida que Ana volvía a centrar su mirada en Jesús y confiaba en que Él la sostenía, comenzó a ver pequeñas señales de esperanza. Poco a poco las cosas comenzaron a cambiar. Los clientes regresaron y Ana encontró nuevas oportunidades para expandir su negocio de manera más sostenible. Con el tiempo Ana pudo pagar sus deudas y su negocio volvió a prosperar. Aprendió que las dificultades no la definían, sino cómo las enfrentaba y cómo mantenía su fe y confianza en Jesús. Oración. Amado Señor, te damos gracias por tu presencia en nuestras vidas. Te damos gracias porque a través de tu palabra hemos aprendido a escucharte. Gracias, Señor, por tu bondad, por tu misericordia y tu fidelidad. Te pedimos perdón por todas las veces en las que los problemas y las dificultades nos han hecho perder nuestra mirada del Dios grande y poderoso que eres y nos han llenado de un miedo paralizante que nos impide actuar con valentía. Danos la confianza en ti para caminar sobre las aguas, aún en medio de las más grandes tormentas. Amén.